Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión. Y bueno, nos acompaña y le agradezco muchísimo en esta mesa de trabajo a mi querido colaborador de este espacio de noticias, Alfonso Poncho Rodríguez, abogado y amigo. ¿Cómo estás, Poncho? Amigo Aurelio Yello Peña, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Pues aquí, mira, platicando un poquito sobre la materialización de ese anhelo que hemos tenido los queretanos, de tener un tren entre un ferrocarril qué bueno que hablas de ese tema. entre Querétaro y la Ciudad de México, de donde quiero resaltar dos cosas. Primero, la magnífica relación, y es algo plausible, no todo es criticable. La magnífica relación que el gobierno federal ha tenido con Querétaro, tanto desde el señor López Obrador como con el actual presidente Sheinbaum. Ha habido muy buena relación. Eso ayuda. Eso ayuda. Pues mira, es inteligente manejar así una relación. ¿Para qué quieres un gobernador que se esté peleando con el gobierno federal? Creo que esa forma inteligente de manejar la relación institucionalmente y hasta con cordialidad nos va a beneficiar como población queretana. Pero te voy a decir algún detalle que tú lo debes conocer además, y lo comentaba yo al principio de este espacio informativo. Ya hubo dos ocasiones en las que se pretendió justamente desarrollar el tren México-Querétaro. La primera, en la época de Mariano Palacios Alcocer, siendo presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado. Sí. Bueno, ahí está el tren constitucionalista que llegara a Querétaro, llegara a San Miguel de Allende, terminó, se acabó y adiós. Sí. Vino una segunda oportunidad en la época de José Calzada Rovirosa, que había una buena relación entre el gobernador y el presidente entonces, Enrique Peña Nieto. Empezaron las cosas de la revisión de quién lo iba a construir, cómo se iba a construir, una empresa china, temas en la licitación que no estaban claros, decidieron cancelar, suspender por lo menos parcialmente. Y esta es la tercera, es la vencida, dice la abuela Pava, pero que se puede realmente concretar porque está detrás, además de, obviamente, el gobierno del Estado, el gobierno federal, el ejército mexicano para realizar y para respaldar una obra que va más allá de los límites de una administración municipal o estatal o hasta federal, mi querido Poncho Rodríguez. Pues mira, se pretende terminar este tramo, por lo que fuimos informados el día de ayer, hacia 2027, 2 años y medio, más o menos. Es lo que coincidiría con el término de la administración del señor Curi. Y en este orden de ideas, pues parece que esta vez sí cuaja. Yo quiero resaltar otro aspecto, Aurelio Peña, y es los contextos de la economía mundial. En la época de Mariano Palacios y en la época de Miguel de la Madrid, México apenas estaba integrando al mundo globalizado con lo que era el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Fue un primer esbozo de integración de México a la economía mundial. Uh-huh. En la época de José Calzada estaba en pleno desarrollo y en pleno apogeo lo que era la globalización, pero al estilo occidental. Hoy, con todos los cambios que estamos viendo a nivel mundial y esta guerra comercial que se está viviendo entre Estados Unidos y el resto del planeta, yo no diría solo con China, estamos avanzando hacia un sistema más parecido al sistema oriental en China que al sistema estadounidense. ¿Crees? Mira, en este orden de ideas, hablando un poquito del mundo del derecho, uh-huh. y hablo en el contexto de nuestra actual situación económica. Cuando iba a terminar la administración de Barack Obama, México se integró al Acuerdo Transpacífico. Sí. También Estados Unidos se integró a ese acuerdo, donde se resalta la presencia de países como Corea, China, Japón, la India, y de este lado eran México, Estados Unidos, Chile y Canadá. Uh-huh. ¿Ok? Estados Unidos, cuando llega en su primer mandato Donald Trump a la presidencia, se retira. Sí. Joseph Biden nunca reingresa a este acuerdo transpacífico.
aunque bueno, las relaciones con Oriente como que entraron en un lapso de, de estabilidad, de tregua, que ya sabemos que la tregua es la hija... En un stand-by. Es la hija malparida, dicen de ahí, de la guerra, ¿no? La tregua. Entraron en una tregua las relaciones económicas entre Estados Unidos y particularmente el poderoso bloque oriental. Japón. Hoy estamos viendo cómo se reagrupan China, Japón y Corea, adversarios políticos y económicos, claro, que hoy se dan la mano y en una muy emblemática fotografía donde forman una suerte de cadena de unión, pues están diciéndole al mundo, aquí vamos. Uh-huh. Estos dragones de Oriente también están platicando ya con el mundo árabe, con el Medio Oriente, sí, claro, con el mundo árabe que tradicionalmente no comerciaba con estos países, ya se están reuniendo. Abriendo nuevas economías. Abriendo nuevas fronteras. Nuevas vías de economía. Una nueva mundialización económica. Globalización. Mundialización, porque esto no es un globo, esto es un mundo, un planeta. Se está partiendo, se está como que separando un poquito o un muchote la economía y también los sistemas jurídicos de lo que es la occidentalización. Y aquí quiero hablar un poquito de la materia en la que quiero tener un poco más de conocimiento, que es la materia jurídica. Hoy estamos muy preocupados por la reforma judicial, porque está cambiando no solo el Poder Judicial, sino la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, migrando, y esto lo digo desde mi punto de vista, leyendo un poco lo que está pasando en el mundo, hacia el modelo chino. El modelo chino privilegia en su sistema legal la estabilidad social por encima de los derechos humanos. Nuestro sistema occidentalizado de derecho, con influencia del derecho francés, del derecho español y del derecho anglosajón, del common law, privilegiaba los derechos fundamentales, antes llamados garantías individuales, por arriba del interés social, al menos en el papel. Desde la década de los 90 hubo un gran auge de este concepto de los derechos humanos. Derechos del hombre y del ciudadano. Pues de esto se empezó a hablar en la década de los 60, de los 70, pero llegó a un auge jurídicamente aquí en México con la creación de los órganos autónomos como el INAI, como la Comisión de Derechos Humanos. Recientemente desaparecidos. Que hoy están, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha desaparecido aún, pero hoy están siendo más acotados, están siendo mermados. Estas instituciones se están haciendo chiquitas y están desapareciendo, efectivamente, para que desde el Ejecutivo se tenga un control como el que ejerce China, que les ha funcionado, ojo, no quiero ser maniqueo y decir es bueno o es malo. En China el Partido Comunista tiene control del mundo jurídico, pero ¿qué crees, Aurelio Peña, y qué creen amigos del auditorio? Que si las interpretaciones de la Corte Suprema de China son a cargo del Estado, la gente ha optado y el Estado comunista chino ha privilegiado por los medios alternos de solución de controversias, como son la mediación y el arbitraje, para primero quitar la carga beligerante y de litigio que hay en los juzgados, por un lado, y por otro lado permitir que los particulares arreglen sus diferencias entre ellos. La mediación y el arbitraje de los que ya hemos hablado aquí. Sí, claro. Son un proceso donde las partes llegan a un compromiso. En materia penal, en China las penas son muy severas, incluso existe la pena de muerte, que aquí en México dejó de existir hace mucho tiempo. Dicen por ahí algunos especialistas que en un 90% son condenatorias las sentencias penales. Entonces la gente no querrá pasar por un tribunal. La gente yo creo que querrá pasar por un arreglo. Dicen, es que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo digo, no hay malos arreglos, hay arreglos. No son malos. Los arreglos todos son buenos, porque en un arreglo las dos partes ganan. Hay
situaciones donde si un litigio se alarga, las dos partes pierden y pierde la sociedad. Sí, claro. Sí, y claro. pierde la sociedad. ¿Pero qué significa entonces? ¿Este esquema de la reforma judicial realmente va a servir para potenciar lo que hoy por hoy necesitamos hacer como país en un minuto que nos queda, Poncho Rodríguez, Alfonso? No es realmente lo que necesitamos hacer como país, no me atrevería yo a decir que necesitamos mermar los derechos humanos, pero lo que sí te puedo decir es que se va a potenciar el control desde el Poder Ejecutivo de los otros dos poderes, como lo es en el sistema chino. Insisto, allá les ha funcionado. Quizás aquí pueda funcionar también. Sí. Y esto es, desde luego, partiendo de la base marxista-leninista, donde el Estado lo es todo. Quiero recordar los tres elementos del Estado. Un Estado es un territorio, una población y un gobierno. ¿Ok? Territorio, población y gobierno. Los Estados Unidos mexicanos, es decir, México, dentro de nuestras fronteras es el territorio. Nosotros, los ciudadanos, somos la población. El gobierno, de acuerdo a la división clásica, es un gobierno dividido en tres poderes. Tres poderes, pero con un toque latinoamericano o mexicano de corte socialista, donde se privilegia al Poder Ejecutivo, nuevamente, por encima de los otros dos poderes. Bueno o malo, no me atrevería, decía, a ser maniqueo en este momento, claro. Pero a donde estamos migrando es a un sistema más parecido al chino, donde todo china. El control económico, político y social lo tiene el Estado. En China hay 100 millones de ricos, pero hay 1.100 millones de gente pobres, en una situación que desconocemos. Sí. La desconocemos totalmente. Sí, está bien. Hay situaciones que han sido funcionales e interesantes. Ahora puede prosperar teniendo esa visión de lo que tiene que ver con la economía china en un segundo, con lo que serían las exigencias del gobierno norteamericano para México. Económicamente te voy a decir algo, ya las exigencias norteamericanas probablemente no se vean colmadas del todo, ni por el gobierno mexicano ni por ningún otro. Hoy con la construcción de este tren, y vuelvo al principio de nuestro comentario, pues se está destacando un importantísimo punto geográfico en el continente americano, que es Querétaro, porque Querétaro va a ser el epicentro de viajes de carga y pasajeros al Pacífico, de viajes de carga y pasajeros al Golfo, y desde el Golfo se comercia con Europa y se comercia desde el Pacífico con Asia. No solo se comercia hacia arriba con Estados Unidos y Canadá. Y tenemos que estar preparados para ese reto, para ese gran desafío. Creo que tenemos que estar preparados jurídica, intelectual y culturalmente para ir conociendo hacia dónde se mueven las aguas. Y económicamente. Pues definitivamente la economía y el derecho de los pueblos son un reflejo de su historia. Nuestra historia ha sido una historia de sometimiento a una economía global. Creo que ha sido buena, pero parece que no seguirá siendo. Eres brillante, mi querido amigo. Muchas gracias. Gracias. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Gracias, mi querido Poncho Alfonso Rodríguez. Gracias, Teléfono, ¿dónde te localizan, te encuentran, te ubican? 442-274-2518, 442-274-2518. Bueno, ¿qué piensas de la declaración de México, que no es piñata, que dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que es como un cuidado con México? ¿No le parece algo que está fuera del lugar? Me parece bien que no le quieran pegar de garrotazos a México, pero tampoco me gustaría una presidenta que, como Luis Echeverría, estuviera echándole bronca a todo mundo. Luis Echeverría era muy broncudo con todo mundo y no nos fue bien. Quiero resaltar, es mejor tener relaciones cordiales tanto en lo interno cordiales y dignas, dijo el gobernador ayer. Dignas, claro, y tanto en lo interno como en lo externo. Como en todo, ¿no? No hay que echarle bronca a los demás, más bien hay que sumar. Como en todo, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez. Efectivamente. Es de bien nacido ser agradecidos, dice la abuela Pava. Gracias, mi querido Poncho Rodríguez, que tengas buen día. Aurelio Yello Peña, hasta luego. Son las 8 de la mañana con 22 minutos, hago una pausa, regreso enseguida, te manda saludos el doctor Zacarías Urquiza. Muchas gracias, Zácaro. ¿Tienes más comentarios? Más comentarios, saludos y felicidades. Gracias. Hacemos una pausa, regreso. Querétaro 24/7 Noticias.